En la línea con nosotros Rodrigo Galilea, senador, presidente de Renovación Nacional. ¿Cómo le va, senador? Bienvenido, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, Juan Manuel, por supuesto a todos los auditores de Infinita. Listo para dar la PAES, que se inicia hoy día. Oiga, antes de eso, déjeme advertir que hay un taco en la Costanera Norte antes de la salida de Bellavista, que es bastante kilométrico, según me están diciendo, aparentemente por un choque y por lo tanto está generando dificultades de desplazamiento, así que quienes vayan bajando por la Costanera Norte para que tengan paciencia porque se van a encontrar con estas dificultades de tránsito. Oiga, déjeme partir preguntándole, senador, ¿cómo se ha ido incorporando Renovación Nacional a la campaña de José Antonio Kast? ¿De qué manera? ¿Qué tan orgánico ha sido esto? A ver, desde el primer minuto, Juan Manuel, nos pusimos a disposición de la campaña de José Antonio Kast, desde la visita el mismo día de la primera vuelta, en la noche. Hicimos nuestra conferencia de prensa y Renovación Nacional y los demás partidos de Chile Vamos le dimos el respaldo absoluto, sin ninguna condición especial a José Antonio Kast para apoyarlo en esta segunda vuelta. Y por lo tanto, esto se ha dado en dos ámbitos. En primer lugar, hemos mantenido siempre un fluido contacto con Arturo Esquella, presidente de Republicanos. Designamos un coordinador, cada uno de los partidos, en nuestro caso el diputado electo Luis Pardo, que hace de enlace, por así decirlo, con Martina Rau, que es quien lleva la campaña desde el punto de vista de los republicanos. Y por supuesto todo esto se lleva al ámbito territorial. Renovación Nacional es el partido que tiene más alcaldes, más concejales en todo el país y por lo tanto es una red que está trabajando, que está motivada y que quiere que José Antonio Kast gane este 14 de diciembre. Ya, ahora, en términos de ese trabajo, una cosa es el despliegue territorial, una cosa es el trabajo por la campaña. Déjenme preguntarle cómo proyecta Renovación Nacional, en caso de un triunfo de José Antonio Kast, eventualmente participar más activamente de su gobierno. No le voy a preguntar integrar el gobierno porque me imagino que la respuesta que usted me dirá dependerá de qué es lo que el candidato le proponga al partido, ¿no? Pero ustedes al menos, ¿cómo lo proyectan eso? A ver, tal como dices, no me gusta adelantar cosas. Lo primero es hacer bien esta campaña, terminar bien esta campaña y que José Antonio Kast gane, ojalá por un buen margen el día 14 de diciembre. El cómo se conforma un gobierno lo define, por supuesto, el ganador, que en este caso esperamos sea José Antonio Kast y su partido. Ahora, nosotros nos hemos propuesto desde ya tener una posición absolutamente colaboradora. Nos interesa que al gobierno de José Antonio Kast le vaya bien, que podamos sacar adelante de buena manera los desafíos pendientes que tiene el país y por lo tanto, desde el punto de vista, primero que es obvio y inevitable, que es el trabajo en el Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado, lograr tender puentes, hacer suficientes mayorías para que las agendas, las primeras que probablemente él quiera enviar, que van a tener que ver con materia de seguridad y economía, esto es una especulación mía, pero supongo que va a ser así, tenemos que coordinarnos bien en el ámbito legislativo en el Congreso. Y con cuánta intensidad se pueda o no se pueda colaborar en labores ya más de gobierno, eso es algo que depende de cómo ellos estén mirando las cosas. Hasta ahora hemos visto declaraciones de Arturo Esquella que apuntan a que ellos no están pensando en gobernar solos, no están pensando en que este sea un gobierno del Partido Republicano, sino que están pensando en colaboraciones más amplias con otros partidos y eso lo vamos a ver después de la segunda vuelta, en la que, vuelvo a decir, espero que José Antonio Kast llegue a la presidencia de la República. Ya, ahora, en esa proyección que usted hace, ¿no? ¿A usted cuál sería el ideal? Mire cómo se la pregunto, sí. Es bien amable. Esa es una pregunta con trampa, Juan Manuel. No, pero yo me echo al agua al tiro, ¿vio? ¿Cuál sería el ideal? No voy a hablar de ideales, porque de verdad es algo que creo que no corresponde analizar desde el día de hoy.
me quedo simplemente en que nosotros tenemos una actitud de colaboración. Me parece bastante obvio que la dirección propiamente política del gobierno le va a corresponder al Partido Republicano, que es el partido de José Antonio Kast. Con cuánta intensidad ellos quieran proponer colaboración, tal como lo ha mencionado Arturo Esquella, lo ignoramos. Y en lo que nos hemos puesto de acuerdo es, oye, no adelantemos las cosas, lo primero es concentrarse en ganar. No hay nada, esto es como el cuento de la, ya se me olvidó cómo se llama el cuento, pero de la mujer que va con la tinaja de leche en la cabeza, haciendo todo tipo de planes de cuando la vende, qué sé yo, finalmente se le cae la tinaja, se rompe y todo queda en nada. Lo primero es lo primero, ganar, hacer una buena campaña, motivar, tener energía. Son solo 2 semanas lo que queda de campaña y eso es lo que nos interesa hacer bien. ¿Cómo se toma usted el resultado de la consulta digital del Partido de la Gente, que muestra un 78% optando por votar nulo o blanco, más allá de que lo vayan a hacer, ¿no? Pero aquí la proyección es que probablemente vayamos a tener un incremento de nulos y blancos y apenas un 20% respaldar a José Antonio Kast? A ver, esa encuesta dice 3 cosas, que solo el 2% de la gente que participó en esa encuesta está dispuesto a votar por Janet Jara, es decir, casi nadie. Y eso no me sorprende para nada, porque Franco Parisi en su campaña usó un total discurso opositor al gobierno del presidente Boric. Él jamás se puso en el lado de él, ni siquiera mostró simpatía hacia lo que hacía el gobierno del presidente Boric, y por lo tanto no me sorprende que prácticamente nadie de los encuestados en lo que transmitió el PDG vaya a votar por Janet Jara. El 20% desde ya dice que va a votar por José Antonio Kast. Yo creo que va a ser más. El dato que no tenemos es cuánta gente participó en esa encuesta. No sabemos cuánto de representativa tiene en ese porcentaje que fue muy grande de votos que tuvo Franco Parisi, cerca del 20% de los votos, en lo que va a hacer. Yo creo que el chileno en general, cuando va a votar en una proporción muy relevante, marca una postura en favor de una persona y de otra, y no se queda tanto en el blanco y nulo, y por lo tanto yo creo que esa postura de 2% Jara, 20% José Antonio Kast, finalmente va a ser una proporción, va a ser la proporción entre votantes para uno y para otro. Es decir, José Antonio Kast del mundo Parisi va a obtener 10 veces más votos de los que va a obtener Janet Jara. Ya, ahora, eso en sí mismo le suma harto, pero también, y al mismo tiempo, a pesar de que no las podemos citar en su detalle, hay encuestas que muestran que no todo el electorado de Evelyn Matei está dispuesto a votar por José Antonio Kast, que ahí también podríamos tener un aumento de votos blancos nulos o, de hecho, gente que se quede en la casa y prefiera pagar la multa. ¿Usted cómo interpreta eso también? Miren, nadie es dueño de los votos y no es raro que se produzcan ese tipo de cosas. Uno cree que las cosas son en blanco y negro en la vida y la vida enseña a que no son blanco y negro. Y por eso, independiente de que las encuestas, todas las que se han visto, le dan a José Antonio Kast una gran ventaja para la elección del 14 de diciembre, yo en esto le pido a toda la gente que no se siente en un sofá a contemplar lo que viene, sino que de verdad esto tiene que tener motivación, tiene que tener actividad, tiene que tener discurso, tiene que tener energía. Los partidos se ganan en la cancha y no se ganan por encuestas. Hay que seguir movilizándose, banderazos, los que puedan hablar, hablen, los que tengan vocerías, que usen las vocerías. Esa es la manera en que finalmente se logran los triunfos, que creemos es muy importante. No tengo ninguna duda de que la gran mayoría de los chilenos quiere un cambio de signo político en el gobierno, y eso hay que ser capaz de concretarlo en pocos días más. ¿Ya han empezado ya los contactos, conversaciones para definir cómo articular un eventual respaldo o el respaldo a un eventual gobierno de José Antonio Kast desde el Congreso, considerando cómo quedan articuladas también las fuerzas políticas a partir del 11 de marzo? No hay conversaciones organizando a ese nivel de detalle. Sabemos ya cuál es la composición del Congreso y por lo tanto sabemos que ganando José Antonio Kast
no tiene mayorías per se dadas y que lo van a estar siguiendo en todo de antemano. Aquí vuelve la hora de lo que nosotros esperamos sea la buena política. Ponerse de acuerdo en buenas iniciativas, en iniciativas importantes, que esas iniciativas tengan votos, que el Congreso no se enfrasque en una disputa finalmente estéril, que no nos saque de la conflictividad que el país ha tenido en los últimos años, e iniciemos un buen ciclo para el país, un buen ciclo para la política, un buen ciclo para los chilenos que quieren trabajar y vivir tranquilos. Ese es el objetivo y por lo menos desde Renovación Nacional vamos a hacer todo lo posible para que ello ocurra. Ya, ahora, esto implica inevitablemente tratar de buscar ciertos mínimos para que no se les produzca el desorden que sin embargo se vivió durante este ejercicio legislativo, donde muchas veces no vimos precisamente coordinados a Chile Vamos con Republicano o el Partido Nacional Libertario. Hablaba yo en una entrevista el fin de semana a Juan Manuel. Uh-huh. Hay ciertas acciones políticas que se ocupan cuando tú eres opositor o cuando tú tienes minorías en el Congreso. Y eso puede ser estrategias políticas, tienen, en fin, una serie de explicaciones. Pero es evidente que un partido que pasa de la oposición al oficialismo, es decir, pasa a dirigir el gobierno de Chile, ya no puede mirarse a sí mismo como una minoría, no puede mirarse a sí mismo como contestatario, no puede mirarse a sí mismo ya como desafiante. Las cosas cambiaron y cambiaron porque ese grupo, ese partido, y en este caso el Partido Republicano, ya tiene que preocuparse no de dejar constancia de posturas que a veces pueden ser minoritarias. Su obligación es convertir sus posiciones, trabajar sus posiciones para que lleguen a ser mayoritarias en el Congreso y que se transformen en leyes. Ese es un ejercicio muy importante, muy interesante y que es clave para que este país efectivamente avance. Yo no saco nada con promover algo que no va a tener ninguna posibilidad de ser aprobado en el Congreso. Tengo que ver, tengo que conversar, tengo que ponerme un poco en los pies del otro, tengo que ver dónde están los puntos de acuerdo que van a lograr mayorías en temas importantes. No tengo mucha duda de que en cuestiones como seguridad y en varias de economía puede que eso sea no tan difícil. Pero hay otras cosas que siempre van a ser más complejas. Por ejemplo, por tanto, ¿proyecta alguna? ¿Se imagina alguna que vayamos a tener en discusión? Siempre hay temas que son difíciles en sí mismos. Por ejemplo, voy a poner uno porque de hecho está en plena discusión y no veo que el gobierno, a menos que haga cambios muy grandes, pueda sacar adelante esto. Lo puede hacer, como es los proyectos que regulan financiamiento de educación superior. Esos son temas siempre que tienen muchas aristas, que tienen muchas posturas, algunas ideológicas, otras que no, pero que hacen difíciles las conversaciones. Y por lo tanto, ahí es donde tiene que aparecer el talento de ver cómo se solucionan problemas del CAE, cómo se deja un sistema establecido de financiamiento de educación superior, cómo resguardamos la autonomía de la educación superior, cómo hacemos que el Ministerio, en la práctica por la vía presupuestaria, no controle justamente lo que hacen o no hacen las universidades. En fin, esos son temas que ya son más complejos, que tienen muchas aristas que se deben ver, se deben coordinar y que no basta simplemente decir yo pienso A y no estoy dispuesto a moverme. Porque el que no se mueve aquí no logra mayorías y el que no logra mayorías no va a hacer lograr avanzar al país. Rodrigo Galilea, senador y presidente de Renovación Nacional, conversando esta mañana con nosotros. Gracias, senador. Que esté muy bien. Bueno, muchas gracias a ti, Juan Manuel. Nos estamos viendo. Que esté muy bien. Muchas gracias. 8:01.